La polinización no es nada más que el transporte del polen que se produce en los estambres de las flores, del palto en este caso, hacia los órganos femeninos de la flor, que se llama gineceo, que está representado por el estigma, que es el que recibe el polen. Esta es una reproducción sexuada que asegura la perpetuación de la especie, en este caso del palto, vuelve a existir. Esto en algunas plantas se produce en una forma muy simple. Cuando la flor es completa tiene estambres y pistilo con su respectivo estigma. Entonces el viaje del polen es muy cortito, el transporte del polen es muy corto. Este viaje corto del polen no ocurre porque el palto requiere una polinización cruzada. ¿Qué significa esto? Que para producir palta Hass se requiere que alguien transporte el polen desde otras plantas, que incluso deben ser de una variedad diferente, como es el caso de la edranol. Quien hace este trabajo es, en más del 80% de las veces, la abeja de miel, que además tiene la ventaja que puede ser criada y manejada por gente que sabe hacerlo, como son los apicultores. Para una adecuada calidad en la polinización de los huertos es importante contar con colmenas preparadas con antelación. En el caso del palto, comienza en septiembre y termina en noviembre. Como concepto general, se requieren grandes cantidades de abejas que pecoreen sobre las flores de los paltos. Para una polinización adecuada y de calidad, se recomienda lo siguiente. Se debe contar con una reina joven y productiva, lo que implica una edad inferior a 2 años, lo cual se reconoce por una marca coloreada que debiera tener sobre su tórax. Esta reina puede provenir de un criadero o alternativamente puede ser seleccionada por los mismos apicultores. Una población de adultas no menor a 7 a 8 marcos con abejas, que pueden observarse sobre los marcos al abrir la tapa de la colmena, y de 3 a 4 marcos con cría, que pueden ser con huevos, larvas y crías. Un movimiento activo de abejas en la piquera de al menos de 50 a 60 abejas entrando a la colmena por minuto. Buen estado sanitario de las abejas respecto de la ausencia de signos de barrosis u otra plaga o enfermedad, lo que debe ser evaluado mediante un muestreo estandarizado. Es necesario hacer algunas otras consideraciones acerca del manejo de las colmenas durante la polinización, como por ejemplo sobre la densidad de las colmenas. La experiencia en Chile recomienda poner alrededor de 10 colmenas por hectárea de palto, pudiendo ser menos si las colmenas están más vigorosas y pudiéndosele agregar en algunos casos las alzas que permiten que existan más abejas en el huerto. La práctica señala que el ingreso de las colmenas al huerto debe hacerse aproximadamente con entre un 5 o un 10% de flores abiertas, lo que en Chile ocurre más o menos durante el mes de septiembre, para llegar al 100% cuando se verifique la plena floración. Un segundo aspecto importante es la localización de las colmenas en el huerto. Estas deben ser localizadas de preferencia en grupos de 10 a 15 en lugares que estén libres de maleza, sobre caballete, a pleno sol y separadas en grupos o distanciadas unas de otras en alrededor de 150 metros, tratando de lograr una distribución más o menos uniforme. Esto varía de acuerdo a la disponibilidad que se tenga en el campo. Un punto importante también es que hay que considerar que los sistemas de riego, particularmente la microaspersión, no altere la actividad propia de las abejas que están realizando el trabajo de polinización. Otras precauciones importantes que deben tenerse en consideración en el manejo de las colmenas una vez instaladas es aquellas que se relacionan con las plagas que se encuentran presentes en las colmenas. Para ello deben ser monitoreadas o muestreadas periódicamente, aplicando las medidas de control necesarias cuando existan problemas. El control de malezas también es importante porque muchas veces permiten el acceso a las hormigas que perjudican la actividad de las colmenas. Cuando no existan fuentes naturales de agua, se le debe adicionar realizando cambios periódicos de agua. Y una última consideración importante dice relación con la utilidad
que presta el disponer de un contrato o convenio entre la persona que recibe el servicio y quien lo presta. En este contrato es importante mencionar, por ejemplo, la reposición de colmenas cuando éstas tengan algún problema o falla, pero también otras cláusulas que comprometan a la persona que recibe el servicio, como por ejemplo las aplicaciones sanitarias que realiza que pueden afectar a la abeja.